La soberanía del Sáhara Occidental es un conflicto existente desde 1975, cuando Marruecos impulsó la Marcha Verde y ocupó lo que en aquel entonces seguía siendo una colonia española. Esta invasión marroquí de la provincia española del Sáhara tenía el propósito de reclamar los territorios de Ifni y el Sáhara español. Fue convocada por el rey Hassan II de Marruecos, padre y predecesor del actual rey de Marruecos, después de que España anunciara su intención de abandonar el Sáhara español como parte del proyecto de descolonización de África. Así, durante los días del 6 al 9 de noviembre de 1975, miles de civiles marroquíes desarmados fueron movilizados y dirigidos hacia la frontera con el Sáhara Occidental, donde no encontraron oposición por parte de las fuerzas españolas presentes. Este acontecimiento presionó a España para que acelerara su retirada del territorio. La mayor parte de los saharauis huyeron de la invasión marroquí marchándose hacia Mauritania y Argelia. En la frontera con este último país, los refugiados empezaron a montar jaimas, que a día de hoy y casi medio siglo después continúan albergando a parte del pueblo saharaui, que sigue dividido geográficamente. Una parte de ellos sigue en los campamentos y la otra se quedó en el Sáhara Occidental. Tras la Marcha Verde se firmó el Acuerdo Tripartito de Madrid, en el que se repartía la provincia española del Sáhara entre Marruecos y Mauritania. Tras la partida de España del territorio y a pesar de que la ONU declarase ilegal la invasión por parte de Marruecos, la Marcha Verde inició una guerra de 16 años entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, que ocupa la franja oriental del Sáhara Occidental. Este grupo se erigió como principal representante de los intereses de los saharauis y es considerado por algunos como un grupo terrorista. En 1991 se acordó un alto al fuego, pero la cuestión de la soberanía del Sáhara Occidental aún no se ha resuelto de manera definitiva y sigue pendiente de un referéndum de autodeterminación que ha sido pospuesto en varias ocasiones. Por su parte, la ONU, que ha publicado 74 resoluciones desde que comenzó el conflicto, consideró ilegal la ocupación por la Marcha Verde. Pese a no ser legal tampoco el Acuerdo Tripartito sobre el Sáhara Occidental, ya el 26 de febrero de 1976 el gobierno de España comunicó que finalizaba su presencia allí y que se consideraba sin responsabilidad alguna sobre lo que allí sucediese. En varias de sus resoluciones, las Naciones Unidas señalan que el futuro de los territorios no autónomos solo se puede decidir por un proceso de libre determinación entre sus habitantes, que incluya, entre las opciones a votar, la de la independencia. Después de tantos años de conflicto, se han puesto sobre la mesa dos posibilidades para poner fin al mismo. En primer lugar, un referéndum de autodeterminación, que es la solución histórica que propone la comunidad internacional y por la que ha apostado numerosas veces la ONU, y en segundo lugar, que el territorio pase a ser una autonomía dentro de Marruecos, que es lo que quería Rabat. Más allá de la voluntad independiente del pueblo saharaui, el principal problema que tiene la propuesta de autonomía marroquí es que, dado los déficits democráticos y de libertades que hay en el país, las garantías de que se cumplan los compromisos de la futura autonomía del Sáhara Occidental son muy poco fiables, mientras que, por otro lado, la opción y la postura del Frente Polisario de que antes de negociar con Marruecos se debe realizar el prometido referéndum de autodeterminación es inaceptable para el propio Marruecos. A finales de los años 80, la ONU inició un plan de arreglo, acordado entre las autoridades marroquíes y el Frente Polisario, que incluía la celebración de un referéndum sobre la autodeterminación. También se creó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, conocida como MINURSO. Esta debía supervisar el alto el fuego e implementar el referéndum, cuya celebración se fijó en principio en el año 1992. Sin embargo, se ha ido posponiendo por la negativa del gobierno de Marruecos a llevarlo a cabo. Aún así, en 1995, la ONU publicó otra resolución en la que mostraba su preocupación por los escasos avances que estaba teniendo este plan de arreglo. A finales de marzo del año 2022, el conflicto del Sáhara Occidental volvió a primer plano de la agenda informativa internacional, tras desvelarse una carta del presidente del gobierno español Pedro Sánchez al rey de Marruecos Mohamed VI, en la que aseguraba que apoyaba una autonomía dentro de Marruecos para el Sáhara Occidental. Esta postura del gobierno español supone una ruptura de la línea política marcada durante casi medio siglo. Este cambio de postura tan radical viene precedido de una serie de acontecimientos que han ido empoderando la postura de Marruecos. En 2020, Estados Unidos, el principal aliado militar de Marruecos y además uno de los mayores aliados internacionales de España, bajo la administración del presidente Trump, reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
Además, a finales de 2021, el conflicto casi perpetuo que se había dado entre Marruecos y Argelia, un principal suministrador de gas para España, se recrudeció todavía más, con enfrentamientos fronterizos y la ruptura de las relaciones entre ambos países del Magreb. También, Rabat ha conseguido firmar un acuerdo militar con Israel, y Alemania, uno de los principales socios comerciales de España, también respalda el plan marroquí para el Sáhara Occidental. Se trata de una realidad que una gran parte del conflicto surge de la gran riqueza de recursos naturales que existe en estas tierras, tal y como se representa en el mapa. Hay una gran abundancia del sector pesquero, y de hecho Marruecos es el primer exportador de pescado a España. Además, el Sáhara Occidental posee enormes yacimientos de fósforo, y por otro lado, el propio conflicto ha propiciado la compraventa de armamento, lo que supone otra nueva fuente de ingresos añadida. Así como la energía es otro sector de peso por la construcción de grandes parques eólicos. Sin embargo, al retirarse del territorio, España ya no es un actor importante sobre el terreno. Según la ONU, las partes relevantes son el Frente Polisario, Marruecos, Mauritania y Argelia. Además, con el cambio de postura del gobierno español en 2022, para muchos deja de ser un intermediario válido, ya que queda posicionado muy a favor de una de las partes, Marruecos. Además, según fuentes de Amnistía Internacional, otro de los grandes problemas a los que se enfrenta el pueblo saharaui es la visibilización. Marruecos no permite la entrada de activistas o periodistas, lo que impide documentar todo lo que allí sucede, incluidos los abusos.